Aló, ¿cómo están? Aquí los saluda Enrique Agüero. Y bueno, voy a hacer estos videos así simplemente sobre la marcha, porque creo que así va a ser un poco más rápido. Toda la información se las voy a dar, pero pues la edición ahí perdónamelo un poco. Primero que nada quiero decirles que estos videos no los hago para quejarme ni los hago para vender algo, porque creo que las redes sociales se están volviendo en cierto modo de que ya sea para vender ilusiones o para quejarnos de cosas. Y yo simplemente quiero decir la verdad y que ya sea quien sea que esté viendo este video que tome la decisión por sí mismo. Me hubiera encantado a mí encontrar algo así cuando yo llegué a Alemania o quizá antes de venir a Alemania. Y bueno, este video va a ser sobre si la residencia médica en Alemania es o no es trabajo y cómo está. En efecto, sí, es un trabajo, exactamente como lo dijo el doctor Vic en su video, es un trabajo y eres un empleado tanto como para tu jefe, como para los pacientes, como para todo el personal médico. Y yo creo que eso es una gran ventaja, en lo particular creo que emocional. ¿Por qué? Porque se siente bien que seas parte de la institución y no que simplemente seas un practicante que va de pasada. Y aparte los pacientes te toman mucho más en serio. No eres esa persona que está haciendo prácticas y que estás experimentando con ellas, sino que sí eres alguien que debe estar ahí por sus cualidades. Entonces, esa es la ventaja emocional que yo le veo, por así decirlo. Dejándolo emocional, les voy a dar 5 desventajas y 5 ventajas que yo veo. El número fue porque así salió, no porque yo haya querido que fueran 5. Así me salió el número 5 y listo, que las anoté aquí. Voy a comenzar con las desventajas. Primera desventaja, no puedo hablar de Alemania, por supuesto, sin hablar de burocracia. Es increíble la cantidad de papeleo, trabajo en la computadora, llenar formularios, etcétera, etcétera. Y yo sé que en todas partes existe esto. Yo sé que la medicina no es solo atender al paciente y listo. Yo sé que es llenar formularios y papeles, papeles, papeles. Pero en serio que en Alemania es increíble. Lo llevan a otro nivel. Y lo sé porque los mismos extranjeros que vienen aquí de otros países se quejan de lo mismo. Entonces, ese es un detalle que yo lo veo. Aquí, por ejemplo, cada detalle que tú haces con el paciente tienes que documentarlo de una manera muy metodológica, y aparte lo que no documentes significa que no lo hiciste. Por lo tanto, puede tener consecuencias el no documentar alguna vez. Se dice aquí que cosa que no está documentada, cosa que no está hecha. Por lo tanto, es muy muy importante. Es, es tan importante que peligra tu aprobación si no lo haces. También hay que decirlo que la tecnología no es, no es el top, digamos, de los hospitales, ¿no? Se siguen comunicando por fax, muchas cosas hay que escribirlas. Empieza a digitalizarse todo, pero no es tan avanzado como en otros lugares. El equipo médico sí, pero no la documentación ni la... Sí, 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 no la documentación, es lo que me refiero. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, es con el consentimiento informado. En las cirugías, yo que estoy en traumatología, lo veo todos los días. A pesar de que está impreso todo lo que el paciente tiene que saber ahí, hay que escribirlo a mano. Lo más importante, obviamente, no todo, pero hay que escribirlo a mano porque si llega a pasar y no está escrito a mano, puede ser que el paciente se pueda quejar y diga, no, no es que no me explicó, mira, no está escrito a mano aquí. Entonces es un poco difícil. A veces que te puede tomar mucho tiempo todo ese show con el papeleo. Pero en fin. Desventaja número 2. Desventaja número 2 que yo le veo a que seas un empleado, que seas un trabajador, es que como en toda empresa, eres un trabajador. Por lo tanto, tienes que generar dinero para dicha empresa. Sí, a pesar de que eres médico, hay éticas obviamente, hay estándares, pero estás obligado a generar dinero para esa empresa que es el hospital. Y con esto me refiero a que muchas veces es algo difícil estar pensando en el diagnóstico, el tratamiento, en la lista de pacientes que tengo esperándome, y también estar pensando en cómo le puedo hacer para que el hospital genere más dinero. Entonces, es uno de los detalles con los que personalmente yo he batallado mucho, y esto sí lo escribí aquí para que no se me olvidara. Um,
Muchas veces el paciente tiene que ganarse el lugar, por así decirlo. Llegan a urgencias, por ejemplo, y alguien con un dolor de espalda y alguien que tiene que ser ingresado para una cirugía. Obviamente la cirugía tiene prioridad, tanto médica como ética, yo lo sé. Pero si hay camas libres para el del dolor de espalda, aún así tengo que intentar que ese dolor de espalda vaya a su casa porque le genera poco dinero al hospital. Obviamente si el paciente no aguanta, no se puede mover, no hay forma, se ingresa y punto. Pero el problema viene después también. Ya ingresado, eh, van a la estación muchas veces de parte de la administración y le preguntan a los médicos, oye, este paciente, ¿cómo las ves? ¿Cuándo podría irse a su casa? Es que necesitamos camas porque va a llegar otros pacientes que vienen de cirugía programada y bla, bla. Eso sinceramente sí se me hace un poco estresante a veces, que te estén presionando por ojo, no te presionan en el sentido de que tiene que irse ya, no, para nada. Pero sí te presionan en el sentido de que cómo va el tratamiento, cuándo la ves más o menos posible, mañana, pasado, en 2 días, 3 días, y eso es un poco estresante sinceramente. Y también en la urgencia el estar pensando que no sé, que este paciente, cómo puede generar dinero al hospital o qué tratamiento usar, es un poco estresante, la verdad. Y es lo que me refiero de que muchas veces se ven más sistemas y no tanto al paciente en sí. Un ejemplo que les puedo dar, de los ejemplos más tristes obviamente, pero sí pasa bastante seguido. En Alemania no existe la unión familiar que existe tanto en Hispanoamérica. Nosotros como hispanos es familia, familia, familia. Y si mi abuelita se pone mal y yo voy y la cuido. Aquí existe, pero no es tan común como con nosotros. Entonces muchas veces llegan, por ejemplo, viejitas, que en el caso de mi departamento pues se rompan el hombro, la mano, la pierna, la cadera clásica, etcétera, etcétera. Entonces ellas, si viven solas, es muy difícil que regresen a su casa. Pero el tiempo de estancia hospitalaria ya se cumplió. Y a pesar de eso, hay que estar buscando cómo pueden regresar a su casa y hacer su vida normal, por así decirlo. Pero muchas veces esas viejitas te dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo estar sola. ¿Qué puedo hacer? Hablas con los familiares muchas veces hace 5 o 6 años que no han visto a la señora o más a veces. Perdón, pero estoy trabajando, yo no me puedo hacer cargo de ella. El hospital no se puede, te está presionando de que la señora se tiene que salir porque hay más pacientes que tienen que ingresar y no hay lugar como un asilo de ancianos que la pueden aceptar. Entonces puede haber mucha presión en este sentido. Número 3, para mí lo que más me duele sinceramente, y es que hay muy poca formación, muy pocas clases, muy poca, sí, formación académica, pues muy pocas lecciones. Hay poco aprendizaje en ese sentido, sinceramente. Aquí quiero dividirlo un poco porque hay hospitales universitarios y hay hospitales que no son universitarios, que están en las afueras, que son donde más se necesitan los médicos. En los hospitales universitarios sí hay mucha formación, puedes hacer muchos estudios, etcétera, etcétera, pero es muy difícil entrar. Y ya será tema de otro día, pero es muy difícil entrar a esos hospitales. Hay que competir contra los mismos alemanes y a mí me parece totalmente justo. En los hospitales de las afueras, como en el mío, por ejemplo, es poca la formación que hay. Una vez al mes nosotros tenemos algún tema que lo da alguno de los residentes y obviamente mi jefe y los demás adscritos están presentes para aclarar ciertas cosas. Pero fuera de eso no tenemos más. Los adscritos también tienen muy poco tiempo, están siempre operando, están de arriba abajo y pocas veces pueden ayudarte, echarte una mano. Entonces el aprendizaje es muy autónomo. Hay que como que ser espontáneo, ver cómo te las vas a arreglar, incluso en urgencias. En cirugía es otro detalle. En cirugía siempre debes estar con un adscrito. Y ahí sí te toman de la mano y te van diciendo poco a poco. En Alemania debes estar con un adscrito en cirugía y la verdad se opera mucho, ¿eh? Se opera bastantito en los hospitales de las afueras. Número 4.
Y este es un poco complicado de explicar. Permítanme eh, divagar un poco en el tema, permítanme decirles, voy a contarles así como si fuera un amigo que le estoy diciendo. Y es que en Alemania se tiene una doble vida, que en Hispanoamérica normalmente no se puede, no te permite la exigencia del hospital tener esa doble vida. ¿Cuál es esta doble vida? Muy simple, aquí hay más tiempo, que va a ser una de las ventajas obviamente, pero por tener más tiempo tienes posibilidad de hacer otras cosas, como por ejemplo en mi caso tener una familia. El tener una familia te mete en la cabeza tener responsabilidades en tu casa, financieramente, cosas que se tienen que hacer, y también tienes las otras responsabilidades por parte del hospital. Entonces esa doble vida separa tu cabeza y obviamente es más presión la que va a estar ahí. Sí, muchos de ustedes yo sé que me dirán, sí, pero bendito problema, pues tienes preocupaciones de tu vida privada, de tu tiempo libre. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La cosa es esta. Si estás estudiando en la residencia, muchas veces, voy a poner el ejemplo de México. En México yo he visto que la residencia es casi casi vivir en el hospital. Ahí estás, sales del hospital muy tarde, llegas a tu casa prácticamente a dormir, cuando tienes guardias ahí te quedas, entonces tu cabeza está enfocada solo en el hospital. Perdón, me tuve que cambiar de lugar y se paró esto, me tuve que cambiar de lugar. Pero en fin, lo que les comentaba es que, por ejemplo, en mi caso, yo entro a las 7 de la mañana, en teoría tendría que salir a las 4 de la tarde, pero prácticamente salimos a las 5 o 6, dependiendo. El horario va a ser otro tema. Tenemos 4 o 5 guardias al mes, más o menos, de 24 horas. Terminas jodidísimo, eso sí, eso sería tema de otro día también, las guardias. Otras 2 o 3 guardias de 12 horas. Y sí, y entonces al llegar a nuestra casa, pues lo menos que queremos hacer es estudiar algo del hospital, volver a ver algo del hospital. Yo veo a mi hija, veo a mi esposa, y sinceramente lo que quiero hacer es disfrutarlas, quiero irme a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, por ese sentido, digamos que la residencia se complica porque no estás tan enfocado en ella. Y como les digo, es muy difícil explicarlo porque esto se puede malinterpretar y decir, ay, sí, pues estás diciendo que tienes mucho tiempo libre y por eso. Sí, lo sé, totalmente de acuerdo, pero de todos modos es difícil. Y yo creo que es mucho más difícil controlar esas dos cosas al mismo tiempo con el estrés que las dos generan, para ser un buen residente. Aparte, obviamente que toma prioridad a otras cosas. Por ejemplo, en mi vida toma mucho más prioridad mi familia que la residencia, por muchísimo. Entonces, también es en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. Número 5, desventaja número 5, la carga laboral. Aunque no me lo crean, la carga laboral es muy alta. ¿Han escuchado que Alemania necesita médicos? ¿Han escuchado por ahí? Sí, ¿verdad? Precisamente porque hacen falta. La carga laboral es muy alta porque hace falta personal médico, tanto de enfermería como de medicina y otras muchas áreas, ¿no? Pero de esas dos es la que nos concierne. Entonces, al hacer falta tantos médicos, obviamente la carga laboral sube. Y precisamente, especialmente esos departamentos que están en urgencias. En Alemania no existe el urgenciólogo, por lo tanto en urgencias está siempre el traumatólogo, el cirujano general, el internista y por ahí el ginecólogo y el psiquiatra. Eso en segundo nivel, ¿no? El ginecólogo y el psiquiatra sinceramente la tienen muy light, en general. El cirujano general a veces sí, a veces no, pero el traumatólogo y el internista, agárrate. Yo sinceramente el 80% de mis guardias han sido muy muy pesadas. Digamos que una de cada 5 digo, así sí, así como sea, pero normalmente están muy muy pesadas.
Un factor muy importante aquí que creo que nunca me lo dijo nadie es que en la guardia estás solo. No dividimos al equipo en guardias ABCD o ABCD o ABC como allá. Estás solo. Entonces, tú eres el responsable de la estación, tú eres el responsable de urgencias en mi caso, y tú eres el responsable de cada decisión que se toma. Eso el primer año sinceramente me causó muchísimo estrés. Pero bueno, va mejorando, obviamente, te sueltas un poco, pero nunca estás al 100% así de como que, sí, échame otro. ¿Por qué no? Y la verdad, sí está muy pesado en el sentido de que te habla la estación por algo. Tienes una lista de 15 pacientes esperándote ahí en urgencias y de repente llega un cuarto de choque que tú lo tienes que atender como médico. Entonces, digamos que sí es una carga mental y física muy alta. No me entiendan mal, no significa que en Hispanoamérica no hay. Yo sé que, por ejemplo, en México la carga laboral es muy alta, pero, y permítanme decirlo, cuando tienes a alguien enseguida de ti, a siquiera una persona, te sientes mucho mejor. Te sientes mucho mejor, mucho más tranquilo, sientes un apoyo. Y además, como les digo, por las cuestiones que ya mencioné de la documentación, de que puedes perder la aprobación, de que sí tienes al adscrito a una llamada, pero a veces están muy jodidos también ellos, están muy cansados, entonces la piensas dos veces antes de hablarla, entonces no es cualquier cosa. Aquí también hay que mencionar que tienes la obligación de atender a todos en urgencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente tienes la obligación, ¿no? Pero si llega un paciente con un dolor de cuello, una tortícolis, a medianoche, lo tienes que atender. Digamos que tienes la urgencia llena, te llega otro y otro de ese estilo, no dormiste, te vas sin dormir y así es. O por el contrario, sí, tengo vacío, por fin voy a una guardia que puedo dormir. Llega un paciente con un dolorcito y lo tienes que atender. El personal de enfermería no es tan, ¿cómo se dice? No pueden mandarlo a su casa. Muchas veces nos intentan ayudar, intentan dialogar con el paciente y decirle, oye, no seas cabrón. pero muchas veces el paciente quiere ser atendido y punto. Eso está intentando mejorarse, la verdad, pero es muy difícil. Y por lo tanto, si está muy pesada la guardia, el siguiente día ni cuenta, sinceramente. Porque muchos dicen, sí, pero después de la guardia te vas a tu casa a gusto. ¿A gusto qué? 24 horas de estar de arriba abajo con un cansancio mental, llegas a tu casa, como ya les dije, tienes una doble vida, tienes ciertas responsabilidades, te duermes y se fue todo el día y ya está. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo los veo como cierta desventaja. Bueno, y aquí vienen las ventajas. Y obviamente la primera, la que todo el mundo yo creo que quiere escuchar, ¿no? Obviamente, sí, la verdad sí se le gana bien, sí se gana bastante bien en Alemania. Aquí hubo un detallito ahí que el doctor Vic dijo de que 5.200 o 5.300 euros, no me acuerdo bien, desde tu primer año como residente. Sí, bruto, es decir, antes de impuestos. Cuando te quitan el 42% de impuestos, que es lo que te quitan, pues ya te quedan como 2.650, 2.800. Subió un poco este año, creo que son 2.800, 2.900. Entonces, no es ese numerote que nosotros tenemos en mente. De cualquier forma, la paga es buena y creo que es mucho mejor que en los países, que en otros países. Pero también comparado con qué? Con países de Hispanoamérica, claro que es mucho mejor. Con países de Europa del Norte, no. Entonces hay que compararlo de esa manera. Comparado también con los sueldos que tienen los alemanes en otras áreas de trabajo, muchas veces no. Y muchísimas veces no. Hay trabajos técnicos en los que relativamente ellos reciben más dinero que nosotros. ¿Y a qué me refiero relativamente? En el horas trabajo.
Por ejemplo, ellos, creo que nosotros estamos recibiendo alrededor, está en internet todo esto, creo que son por guardia, son 32 o 34 euros por hora lo que recibimos antes de impuestos, y muchos de ellos reciben hasta 60, 70 euros por hora. Entonces, para que se tome en cuenta eso. De cualquier forma, la paga es buena. La paga es buena y es mucho mejor que en otras partes. Plus, más las guardias. Muchas veces te pagan las guardias extra. En mi hospital, por ejemplo, en nuestro caso, las guardias son extras. Entonces tienes tu sueldo base de 2.800, 2.900 que va subiendo año tras año, más las guardias que hagas al mes, que son mucho mejor pagadas que en cualquier otro lugar. Si te llevas unos 2, 300 euros más. Entonces está para tomarse en cuenta. 2. Tiempo libre. Ya lo mencioné por lo de la doble vida, pero el tiempo libre la verdad es una gran ventaja. Si eres como yo, por ejemplo, que la familia te importa, que tu vida personal con tu familia, con tu esposa, con tus hijos te importa, es muy muy bueno aquí, porque creo que en México la mayoría se espera hasta terminar para ya iniciar algo así, y en este caso aquí te permite hacerlo. El tiempo libre también son las vacaciones, obviamente te dan 31 días de vacaciones al año, que pueden ser 2 extras si haces guardias los fines de semana, o sea 33, más las horas extras que vayas acumulando, porque esas te las regresan o te las pagan como tú quieras, más 5 días de formación al año, que no hay, como ya les dije, no hay tanta formación. Puede ser algún congreso que te agrade o algo así, está bien. Y el tiempo de padre, que ese es tema sinceramente de otro día, o el tiempo de madre, pues tiempo padre o tiempo de madre, ese es tema de otro día porque es todo un tema, pero puedes pedirlo. También depende mucho del departamento en donde estés. Como traumatólogo, sinceramente, somos uno de los que menos tiempo libre tenemos. Si tienes derecho a tener 2 fines de semana libres al mes, o sea, para que no pongas guardias ahí, y tienes derecho a tener un máximo de 4 guardias al mes, pero sinceramente tenemos más por la falta del personal que ya les dije. Otras especialidades, por ejemplo, ginecología, psiquiatría, neurología, dermatología, tienen muchísimo más trabajo, muchísimo más tiempo libre, muchísimo más tiempo libre, sobre todo ginecología. 3 de mis favoritas. Desde la 3 sinceramente es mi favorita, y este es el principal motivo por el que yo me vine a Alemania. Es una sola cosa dividida en varios. Primero, puedes acumular especialidades o subespecialidades, además de másters, doctorados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, alguien que sea cirujano general, terminó su especialidad de cirugía general, pues si hace un año más en traumatología, ya es cirujano general y traumatólogo. Y después creo que son 2 años más en plástica o en neurocirugía, pues ya es general, traumatólogo y neurocirujano. O sea, esa acumulación está increíble. Hay muchos, por ejemplo, neurólogos y neurocirujanos, porque no te piden que hagas toda la especialidad otra vez, sino que simplemente que cumplas lo que no has cumplido de la otra especialidad. No sé si me da a entender. Y las subespecialidades están increíbles, porque no te tienes que esperar hasta que termines la especialidad para empezar la subespecialidad, por lo menos no con todas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo medicina del deporte a la par de traumatología. La cirugía del deporte la vemos totalmente nosotros y es parte de la especialidad, eso sí, pero la medicina del deporte, que es un poco más de medicina interna, la verdad, pueden entrar cirujanos, el médico familiar, el de medicina interna, etcétera, etcétera. Entonces esa subespecialidad yo la estoy haciendo a la par, y hay otras subespecialidades, por ejemplo, de urgencias,
subespecialidad de medicina nutricional, que es otra que yo quiero tomar. Entonces puedes terminar tú aquí en un lapso, digamos, es un digamos, que es el siguiente punto también, de 10 años, con varias especialidades o subespecialidades, y si quieres aparte hacer un máster porque tienes tiempo libre, y si quieres un doctorado porque tienes tiempo libre. Entonces yo lo veo como una gran ventaja que compensa mucho a la que no haya formación en el hospital. Eso es mi parecer. Aquí en este mismo punto quiero decir otra cosa, que es, puedes cambiar de especialidad como te lo imaginas. Si tú entras a una especialidad, por ejemplo, entraste a traumatología, sí, yo, porque me viste a mí y me dijiste, hey, dame chance a tu hospital, y yo te dije, cáele y aquí vemos qué rollo, que sí es cierto, que si ustedes quieren, aquí hay lugar en mi hospital. Y vienes después de un año y dices, ¿sabes qué? O menos, no me gustó, no me parece, no hay ningún problema. Te vas a otro hospital donde tengan la especialidad que tú quieres, y ahí te la pueden dar y listo. No hay ningún problema, siempre y cuando pidas como el trabajo y que lo tengan para ti vacante. Y tu experiencia laboral no se va. Te pagan por tu experiencia laboral, no por tus años de especialidad. Si yo, que soy cuarto año de traumatología, me cambio a derma, no sé, soy primer año de derma, pero quinto año de experiencia laboral. Entonces, esa yo lo veo también con una gran ventaja. 4. No hay tiempo límite para terminar. No hay tiempo límite para terminar la especialidad. Y ha habido casos de que gente no se gradúa porque está muy cómoda. Así se los ponga. Dependiendo de la especialidad, obviamente, como ya les dije, pues tienen tiempo, están ganando buen dinero, el hospital necesita médicos. Entonces, pues dicen, ¿para qué hacer el examen y graduarme y que luego no tengan lugar para mí aquí como adscrito? Pues me quedo como residente y listo. Sí ha habido casos. Entonces, no hay un tiempo límite. Obviamente hay estándares. Por ejemplo, en traumatología son 6 años, pero no hay un tiempo límite. Y para muchas especialidades tienes que cambiar de hospitales. En nuestro caso son 5 años y el sexto lo tienes que hacer en otro hospital, que estoy buscando hacer un hospital universitario por la formación que ya les platiqué. Otra cosa que aquí entra como gran ventaja es que es tiempo compartido, puede ser medio tiempo, por ejemplo, es como un trabajo. Quiero trabajar medio tiempo. Tu jefe te tiene que respetar esa decisión, y trabajas, como ya les digo, medio tiempo. Simplemente la especialidad pues va a durar el doble de lo que normalmente duraría y listo. Puedes pedir el 80%, quiero trabajar el 80%. Y aquí es una gran ventaja en el sentido de que, por ejemplo, mi esposa y yo estamos pensando en que cuando ella vuelva pida trabajar medio tiempo y yo pedir un poco menos, un 70-80%. Y así de esa manera, pues ella tendría mucho más tiempo para estar con mi hija cuando no esté en el kinder, por ejemplo, y yo también tendría más tiempo para las dos. Entonces, gran ventaja. La quinta ventaja, y a muchos les va a agradar muchísimo esto, es que no hay jerarquías. Aquí no hay jerarquías para nada. Obviamente tú como persona respetas a alguien que sepa más que tú y le dejas que te enseñe, le dejas que te explique. En mi caso, de los que más he aprendido son de mis Rs más, de un español y de otra que es de Hungría. Y con ellos dos yo siempre soy de que respetuoso, véngase tú, explícame, yo hago lo que tú me digas, pero no existe esa jerarquía de que te tratan como un esclavo a veces, que me ha tocado oír casos de que digo, no puede ser, no manches. Eso aquí no existe para nada. Y si alguien se intenta pasar contigo, puede ser muy malo para esa persona. Le pueden hasta quitar la aprobación también. Entonces, eso es increíblemente gran ventaja porque no eres el gato de nadie, no eres el esclavo de nadie, eres simplemente un trabajador más. Precisamente por eso es que es una ventaja de ser trabajador y no un practicante.
Y bueno, estas fueron las 5 ventajas y desventajas que tiene Alemania. Si te quedó alguna duda de algo que dije, o si tú has escuchado de algo que tienes curiosidad que no lo dije, por favor escríbeme en los comentarios. También, si eres un médico que está viviendo en Alemania y crees que se me pasó decir algo o crees que me equivoqué con algo, también adelante y podemos dialogar con mucho gusto. Espero que estén muy muy bien. Un abrazo.